Yo soy futurista, sí. Realmente es un trabajo, no es simplemente de predecir, sino lo que estamos mirando es un pensamiento de sistema. Entonces es un juego entre lo que hemos analizado y un juego del ese que hemos aprendido, cómo se puede aplicar a la imaginación. Siempre hablamos de futuros como plural. Todos nosotros tenemos que futurear, es un mecanismo biológico para sobrevivir. Perspectiva, Co-creación, sueño, cambio, diseño, visión, futuro, imaginación, innovación, utopía. observar. Este arranque de este podcast de Imaginar Futuros, de nuestro observatorio, hemos tenido varios invitados. Tuvimos un invitado con música, tuvimos una deportista, tuvimos un invitado en energía. Y hoy por primera vez vamos a hablar de la materia per se. O sea, Imaginar Futuros es un nombre muy bonito, el centro tiene ese nombre, pero no habíamos tenido nuestro primer futurista. Entonces, Cecilia, antes de las preguntas tradicionales de quién eres y lo demás para que las personas entiendan a quién invitamos hoy, yo quisiera empezar es más por esa palabra, porque me parece que es como un tag, como ponerle algo muy complicado o un rol, como uno decir, venga, soy futurista. Yo soy futurista, sí. ¿Qué es? Bueno, una futurista tiene un montón de definición, la verdad. Muy a menudo la gente normalmente habla del forecasters. Y que los forecasters lo que hacen es predecir. Utilizan data science para mirar del futuro. Pero el futurista es un poco más amplio, digamos, de que cogiendo los datos de los forecasters, haciendo diseño para imaginar qué posibilidades tienen, incorporar un poco de diseño para speculative design. Entonces, coleccionar todas esas tareas para hacer un trabajo un poco más integrado. Entonces, un futurista hace ese trabajo muy a menudo es conectar. Eso, yo creo que esa es la parte más importante para todos los que nos están viendo, porque tal cual como acabas de decir, lo escuchamos en todas las versiones. Está que vamos a hacer prospectiva, que vamos a hacer forecast, que vamos a hacer... O sea, siempre hay un montón de apuestas, porque no hay un único futuro, hay un montón de apuestas, pero al final la labor, cuando ya sí tienes el rol juicioso de decir, estoy pensando, es cómo conecto, o sea, cómo se arma esa red que hay ahí. Y para conectar ahí sí, ¿quién es Cecilia Tam? Cuando estaba haciendo mis estudios, no había esa figura de futurista. No, es que arrancaste siendo arquitecta, si no estoy mal, bióloga, o sea, era pues cualquier otra cosa diferente a este tipo de... Exacto. Entonces, es un rol bastante nuevo, digamos, de que yo creo que en los últimos 10 años ha salido cada día más y más el futurista. Y ahora esa definición está entrando aún más. Entonces hay gente que se llama Applied Futurist, o sea, un futurista aplicado, que significa que incorpora la parte más bien implementación de futurear. Y hay gente que es más bien muy teórico, ¿no? Entonces ya está la carrera de ese futurear está madurando cada día más y más, y está bastante interesante. Nosotros estamos llamando a nosotros Future Synthesis, sintetizadores de futuros, sí. que es un nombre, o sea, es el nombre de tu emprendimiento, de todo eso, es una agencia, realmente. Es una agencia, sí. Es una agencia, y eso es un nombre muy interesante, o sea, sintetizar el futuro no es tan tangible. Porque cuando uno habla con la gente, pues lo que decíamos ahorita, hay demasiados futuros posibles, pero ese rol de sintetizar sí es hacer, no sé si únicamente backcasting, o sea, dentro de la metodología ahora hablaremos cómo lo aproximan ustedes, pero realmente estoy parado en algo que nunca llega, pero cómo encuentro las señales que realmente hacen sentido. Exacto. Y esa es la parte que pues más admiro de personas como tú que tienen el rol juiciosamente. Porque hay veces uno ve que lo que termina pasando son informes de tendencias. Es tendencia, y cuando es tendencia es muy difícil estar haciendo esta prospección real, porque el mejor ejemplo que tenemos súper cercano es el metaverso. O sea, si tú te paras en agosto de 2022, esas son las señales, íbamos para que por fin la realidad virtual va a llegar, por fin tenemos temas de realidad aumentada, salieron las gafas de Ray-Ban y Meta, o sea, ya veníamos con mucha fuerza. Facebook cambió el nombre, y de un momento a otro una señal que venía muy débil, que
que OpenAI, si no estoy mal, sacó GPT-2 en 2019, 2020, ¿saben? Señales muy débiles y mira dónde estamos, o sea, estamos en un mundo donde esto fue lo que pasó. Entonces, exacto. Tú coges un informe de tendencias de esa época y no había inteligencia artificial. Correcto, sí. Pero uno cómo juega con esto, o sea, ese es el... Es un trabajo muy complejo. Y de que ¿por qué cambiamos de futurista a sintetizar a futuro? Porque realmente es un trabajo, no es simplemente de predecir, sino hay que hacer el trabajo en sí. Entonces lo que estamos mirando es ¿cómo se llama? System thinking, un pensamiento de sistema. Y para acercarnos un poco de esa complejidad, hay que segmentar el sistema. Entonces, si miramos, me encanta el ejemplo de metaverso, porque si lo miramos en metaverso y los empezamos a dividir todos los segmentos, estamos hablando de la tecnología. Estaba bastante maduro porque hay la criptografía, hay un montón de cosas que está bastante, tiene alta madurez. Pero si miramos la economía, si miramos la regulación, si lo miramos a sociedad, o sea, empezamos a tener ese segmento, ya miramos de que las cosas no coinciden. Entonces, la economía, por ejemplo, no está listo para incorporar metaverso para nada, por dos razones. Uno, que en el nivel de tecnología, como que todo conectado con metaverso está también conectado de lo que se llama distributed. Redes distribuidas, el ejercicio criptográfico desde la moneda. Exacto. Entonces, no está consolidado. No había como, para dar un ejemplo, la web tiene un protocolo, se llama HTML, y HTML lo deja a todo el mundo puede hablar a través de este protocolo. Pero metaverso no tienen. Entonces, todavía no habían podido llegar Todavía no. Entonces no hay manera de intercambiar. Eso es un bloqueo enorme. Y el segundo, de que la gente no está dispuesto aún a comprar un activo digital. Porque compramos cosas tangibles y no ha entendido el valor de una cosa digital. Sí, que ahí para los que nos están escuchando, es muy importante este punto que acabas de decir, porque iniciando 2021 más o menos, se dispararon los NFTs, que era ese boom de voy a comprar los derechos de la escritura de la canción tal, no compro la canción, que eso lo compro el otro, sino que compro los derechos y es un tema digital, que llevado al absurdo fue más o menos lo que hizo Bansky con el cuadro cuando lo rompe, porque hacen la subasta, compran el cuadro, pero decide que el momento desapareció, entonces compraste el momento, y en ese momento pasaba eso, o sea, los NFTs no se entendían, cómo estos miquitos empezaron a valer millones de dólares de algo que no es tangible, o sea, porque como tú lo dices, es que es fácil entender el valor de algo que se vuelve exclusivo en lo digital, donde logras lo exclusivo. Y yo para mí en ese momento lo que pasa es eso que tú estás mencionando, porque una cosa es, yo me puedo parar a imaginar un montón de futuros. Realmente empezamos a ver formaciones en realidad virtual, estas empresas como Decentraland, que ya tenían ciudades, que habían hasta bancos en ese punto, pero cuando tú te devuelves, la gente no tiene gafas de 3D, es costoso el acceso. Lo que tú mencionas de la economía no estaba preparada para manejar esto que al final del día tú todavía la persona del común no entiende que si el Bitcoin qué es, cómo conecto, tiene mejor tecnología, más trazabilidad, o sea, y ahí me gusta porque te escuché en alguna entrevista que decías que es que el futuro no es tecnología. No es, no es tecnología, no es únicamente tecnología. No, para nada. Y esa es la mejor prueba de ese punto, porque si revisamos todos los puntos del metaverso, todo era tecnología. Lo tienen. Todo era tecnología, o sea, puedes crear avatares, puedes tener, o sea, todo eso estaba listo y nos faltó el ser humano. Exacto. Nos faltó el ser humano. Y ese punto es muy importante. Lo que cuando hacemos esos estudios de una tecnología o una idea, cómo va al desarrollar en el futuro,
Seguro que has escuchado TRL, la Technology Readiness Sí, Level. Readiness Level. En nuestro estudio lo que hacemos es no solo que hay Technology Readiness Level, sino la parte legal, Sí. legal readiness, tenemos social readiness, tenemos, o sea, si empezamos a segmentar esto, si las cosas no cuadran, no van a aparecer. Otro ejemplo, ¿no? Los coches autónomos. Desde hace mucho tiempo la tecnología existe. Ya se puede entrenar fácilmente los coches para poder conducir. Lo que pasa es que los leyes no están preparados. No todo está completo, sí. Porque el margen de error es casi cero. Si muere una persona, ya, o sea, la tecnología tiene que asumir toda la liabilidad, ¿no? Entonces, siempre que tenemos que mirar en cómo podemos cuadrar la sociedad, todos los niveles para que estamos todos listos. Si no, no sale por tanto que queramos. La tecnología es solo una capa que nos lleva muy a menudo a todas las capas detrás, pero es una capa de más con el resto. Sí, y a mí me parece que puede ser hasta la más débil, porque ahora que hablábamos, si uno hace diseño intencional de lo que estamos viendo, porque ahora previo al arranque del podcast le estaba contando pues, imaginar futuros, y lo que nos decía la rectora de no es solamente imaginar futuros, sino es imaginar y diseñar futuros. Hablamos de eso. A mí la tecnología es el componente que mueve, pues que realmente es el más cambiable, porque hoy en día, por ejemplo, estamos viviendo un mundo exponencial. O sea, que yo creo que eso es una de las cosas cuando pasaste por Singularity University, que lo tienen clarísimo. O sea, en Singularity te lo ponen es un mundo, va muy lejos, tenemos que ir a una velocidad, y hoy vemos, pues, si hablamos de inteligencia artificial, hoy no es lo mismo cuando nos estén escuchando, porque ya cambió radicalmente. Sí. Entonces, yo no puedo diseñarme solo para una tecnología, pero en cambio el ser humano es algo que es más complejo, o sea, sus hábitos, su ejercicio comportamental, lo que mencionabas de leyes, o sea, hay muchas aristas para uno poder pensar cómo me muevo. Total. Y en este punto, o sea, entendiendo, entrando pues como en materia en términos de cómo trabajan ustedes a la hora de sintetizar, es clarísimo que no hay una forma de arrancar sin pararse y mapear el presente y mapear el pasado, porque ahí también uno podría entender el boom de la inteligencia artificial. La tenemos metida en el cerebro desde los años 20 con Metrópolis, que nos vendieron ese futuro, los robots, en los supersónicos, los Jetsons, esta robotina, todo lo que pasa alrededor de esto, Star Wars, Star Trek, hay robots que conviven con nosotros. Entonces, para el ser humano es más entendible que voy a interactuar con otra cosa. Y lo que pasa en 2022 es que no lo ponen en un chat. O sea, que no nos lo ponen en algo raro, porque la inteligencia artificial antes de eso estaba en ciertas personas, ciertos lugares, pero cuando nos lo ponen al alcance de WhatsApp, o sea, algo muy normal para la gente, lo rompe y se ve esta implosión, pero es por eso. Pero ahí, Dolby juega, ese mapa es qué es lo común para la gente. Quiero que nos cuentes cómo, cuando uno arranca estos procesos, qué significa realmente construir ese primer punto. El primer punto es exactamente lo que estás explicando, es entender un poco de qué está pasando ahora y qué ha pasado antes. Siempre hacemos lo que ha pasado antes en el historial, porque siempre podemos aprender algo de eso. La historia replica, ¿no? Para dar un ejemplo muy concreto, si queremos mirar un poco del futuro de economía, podemos aprender de muy cercano, ¿no? El e-commerce. Lo podemos mirar qué ha pasado, cómo se ha interrumpido, cómo la internet ha entrado y se ha cambiado. Por ejemplo, ¿no? Antes vamos a alguna tienda, escogemos una cosa física y lo compramos y pagamos en la tienda con tarjeta o efectivo, ¿no? Internet, ¿qué ha hecho? De repente no tienes que ir ni a una tienda, no tienes que esperar la hora de apertura. Lo compras por internet y te llegas a casa, ¿no? Entonces se ha interrumpido el comprador, la tienda, se ha hecho todo, es disruptivo toda la industria. Entonces,
hasta ahora hemos aprendido, ¿no? Entonces vamos a hacer este trabajo de segmentar cómo se ha afectado la economía, la tecnología, la sociedad, la cultura. Entonces entendemos con todas esas franjas y luego hacemos el trabajo de predecir. ¿Y qué hacemos aquí? Miramos qué ha cambiado de cada uno de esos segmentos, ¿no? Si miramos la tecnología, ahora ya no hablamos de Internet es pasado. ¿Qué estamos hablando? Hablamos de autonomous agents, hablamos de IA, hablamos de coches autónomos, hablamos de esas cosas, ¿no? Igual el comercio se va a cambiar a e-commerce. La A significa agente o autónomo o lo que sea, ¿no? Imaginamos de que, ostras, con esta mirada que se va a cambiar todo esto. Entonces, hay una posibilidad que está desarrollando bastante gente es en vez que lo que estamos acostumbrados de B2B, business to business o B2C, ya sabemos de este tipo de negocio, vamos a hablar de M2M, de máquina a máquina. Entonces, AI to AI. Exacto, ¿no? Entonces es un juego entre lo que hemos analizado y un juego de ese que hemos aprendido, cómo se puede aplicar a la imaginación. Entonces es como toggling, ¿no? Entre ellos hasta que llegamos de una mirada o varias miradas de cómo puede surgir. Siempre hablamos de futuros como plural. Sí, exacto, eso es súper importante, pero en ese segundo punto, cuando yo imagino y empiezo a conectar, tengo que mantenerlo en eso, en el plural, y en el plural, pues lo que nos enseñó tradicionalmente el cono de futuros luego hace muchos años, pues está el que si no pasa nada estoy acá, hay unos súper deseables, hay unos plausibles, o sea, hay unas como miradas, uno se podría poner unos lentes, lo decimos nosotros dentro del Centro de Imaginar Futuro, son unos lentes que quiera tener ahí, pero en este punto creo que la parte más importante es la intención, realmente qué empieza a pasar con eso, porque yo puedo tener 1000 cosas, pero realmente qué quiero que suceda. En ese, yo tengo un ejemplo que le digo a todo el mundo, el futuro nunca pasa, o sea, tú nunca estás en el futuro, o sea, no es que me pueda transportar y estar en el futuro, no, va sucediendo, y todos somos futuristas en una manera muy simple, es por la mañana decidiste qué ponerte, que pues alguien esta semana ponía un ejemplo de si tienes que viajar a Nueva York en esta época del año, miras qué está sucediendo y dices, no, tengo que ir súper abrigado y llego, pero llegas y esta misma semana hay una corriente de vientos calientes, entonces tú te preparaste para un futuro lleno de capas, pero llegaste y el clima está como en 20 grados o algo así, que es muy extraño porque debería estar con nieve. Eso es. Totalmente. Eso es. Pero ¿en qué momento, o sea, cómo decido qué intención? Porque es como la magia, pues, o sea, ¿cuál es la salsa secreta para uno decir si estoy imaginando hacia dónde es? Muy buena pregunta. Muy complicada, yo sé. Muy complicado. Pero, o sea, me encanta que estás explicando de que todos nosotros tenemos que futurear. Es un mecanismo biológico para sobrevivir. Simplemente es eso, ¿no? Es una manera para calcular los riesgos de lo que vamos a hacer en el futuro para que no estamos, o sea, haciendo algo que nos puede poner en peligro. En nivel personal, bien, podemos mirar de mañana aquí de 3 meses, incluso aquí de 5 años, ¿no? Pero el trabajo de ser intencional, eso cuando cuando hacemos las cosas que tienen implicaciones mucho más allá de que vamos a impactar en el nivel individual y el nivel de duración de nuestra vida, ¿no? Si vamos a diseñar un plástico, ¿vale? En los años 40, 50 es cuando salió este nuevo producto, se llama plástico, ¿no? Los plásticos duran 100 años, 1000 años, incluso algunos. Cuando haces ese tipo de decisiones, sí que tenemos que pensar un poco de que los impactos, las consecuencias. Y nunca lo hemos hecho, nunca hemos tenido este pensamiento mucho más largo de duración de la vida de las personas o como mucho la empresa, ¿no? Entonces, si ahora tenemos la tecnología, si tenemos la metodología, si tenemos
capacidades de personas, tenemos que incorporar esto, porque si no, o sea, las cosas que vamos a hacer van a impactar las generaciones que vendrán, y no lo estamos haciendo bien, ¿sabes? Eso te lo había escuchado en alguna entrevista o leído en algún lado tuyo, porque me parece muy importante, es porque las empresas nunca van tan lejos. Porque como la empresa tiene que pensar en ROI, en retorno, de 3 años. Las empresas juegan, exacto, o sea, donde yo trabajaba antes de venir aquí a la Universidad de AFIT, cambiábamos la empresa cada 6 meses, porque era una empresa de tecnología, entonces las tecnologías eran nuevas, hay que mirar, entonces cuando hacíamos experimentos largos era con la tecnología que estaba en la curva como de adopción muy rápido entrante, pero para aplicarla este año, o sea, era para que el retorno fuera muy rápido. Y nosotros pudimos utilizar GPT-2 antes de tiempo, porque estábamos en ese punto, pero no estábamos viendo esto para dónde se viene. Y eso que dices tú, o sea, cuando uno mira la historia del PET, las botellas plásticas, de las gaseosas, o sea, realmente nace es por un ejercicio de Pepsi posicionarse muy diferente y fuerte a Coca-Cola, y logran un retorno rápido, pero no estoy pensando en qué va a pasar, y no estoy pensando en todo ese ciclo, porque es un impacto. Coca-Cola le tardó 3, 4 años en alcanzarlos, entonces tengo un beneficio, pero es un beneficio muy cerrado. Pero eso ya te lo había escuchado venga, tenemos que pensar, es largo, y es muy complicado, o sea, es muy complicado porque el ser humano, de acuerdo, pensamos en riesgos, lo hacíamos toda la vida, o sea, porque pues ya no somos tan humanos como antes, esto es tecnología y hay un montón de cosas, pero uno no piensa tanto, o sea, yo como papá no puedo imaginarme que es un futuro dentro de 30 años donde probablemente yo no acompañe a mi hija, como que no me queda, o sea, ¿cómo logramos eso? O sea, tú cómo nos dices, ¿cómo rompemos ese chip mental que viene con nosotros de ser cortoplacistas para ir a ese medio, largo plazo? No es fácil, y de verdad es que hasta el día de hoy hay muy pocas metodologías que tenemos para manejar esto, y más que nada no tenemos la cultura. Exacto. No tenemos la cultura de esa mirada a largo. Estaba comentando de que hay un instituto, una comunidad se llama The Long Now Foundation, que ha pasado en San Francisco, y todas las referencias de tiempo, de año, ponen un 0 delante. Okay. Entonces, en vez que el año 2026 está diciendo estamos en el 0-20-26, para esforzar a pensar a 10 años delante y 10.000 años 10.000, sí, delante y detrás, para que no estamos simplemente mirando de corto plazo ni de la vida, de nuestra vida como personas, ¿no? Eso es una manera para que la cultura en sí, tenemos que empezar a pensar un poco más allá. Pero hoy justo estamos mirando, estamos escribiendo un artículo sobre IA, y seguro que tú encuentras lo mismo, de que me encanta Claude. Me encanta. Si puedo casarme con Claude, me casaría con Claude. Pero cada conversaciones que hago con Claude, detrás de mi cerebro estoy calculando, o sea, cuánto agua que estamos consumiendo con esa conversación. Cada conversación es 500 mililitros. Y durante el día, fácilmente 5, 6, 7 incluso conversaciones, y cada día, a lo largo de meses y meses, ¿no? Entonces, y encima, la privacidad, todos los datos que le estoy dando, ¿no? Y encima, estoy pensando de cómo va a afectar mis niñas, esa relación con ellos, ¿no? Entonces, es como entre amor y odio. Y no tenemos una manera para calcular, ¿no? De esto. Y ese artículo estamos intentando de pensar, hay una manera para que los humanos, dentro de esa complejidad como individual, imagínate el nivel de empresa, nivel de Estado, nivel mundial, cómo podemos coger la intención para hacer ese trabajo conjunto. Para que realmente entendamos hacia dónde. Eso que mencionas, te voy a contar una anécdota. Mi hija
acaba de escribir un libro y lo acaba de publicar Oh, wow. porque hace 2 años sufrió un ataque de pánico. Ajá. Y ella tiene 12 años, en ese momento tenía 11, sufrió un ataque de pánico. Cuando yo llegué en la noche y me contó, la rectora de la universidad, Claudia Restrepo, por la mañana había dado una charla sobre no tener miedo y cómo, sobre todo para los estudiantes de primer semestre que se iban a enfrentar a una vida diferente en la universidad, entonces les preparó una charla donde les decía cómo aprendemos a manejar el miedo. Ajá. Entonces yo a mi hija, como sabía que Claudia le iba a repetir, la volví a ver y le mandé fotos, "Ve, Claudia está diciendo esto y demás". Ella decidió, pues mi hija dijo, pues yo, ¿cómo le enseño a otros niños a que los niños aprendan a gestionar esto? Yeah. Y se investigó cómo sacar un libro y demás. Se vino a una clase un sábado de las de inteligencia artificial que dicto yo, y en la clase aprendimos a diseñar, estamos hablando hace 2 años, a diseñar campañas publicitarias con los tenis, con unas cosas, y ella dijo, pues esto me puede ayudar con lo que estoy haciendo, porque en todo lo que investigó, la historia es lo más importante en un cuento infantil. Ajá. Entonces con ChatGPT, ella en ese momento no usaba Claude, con ChatGPT estuvo yendo y viniendo y empezó a construir su libro. En esa época, en las clases que yo dictaba, enseñaba a usar imágenes con Midjourney, Yeah. que Midjourney era el líder del Fantástico. mercado, pero imposible hacer lo que ella quería, porque al final su cuento era el dragón que le tiene miedo a volar. Y en un pedacito de la historia tenía que subir el dragón un poquitico, porque el dragón, meditando, Sí. flotaba sin darse cuenta. En ese momento se gastó 1000 fotos, 1000 generaciones. La invitaron a dar una charla de tipo TED a mi hija en su proceso, y la persona que siguió habló de lo que tú hablaste hace un segundito. ¿Cuál es el impacto de la inteligencia artificial en el agua? Entonces le ponían los datos, una imagen, son tantos litros de agua, el contacto. Entonces mi hija ya volvió no a un pánico, pero ya dijo, no, estoy acabando con el medio ambiente. Entonces lo frenó y le tomó 2 años más ya hacerlo de otra forma, ya dibujarlo, aunque al final, y te lo hago llegar, está hecho con nano banana, ya dio todo el ciclo y volvió. ¿Por qué te cuento toda esa parte? Porque también me parece súper interesante cuando la gente dice, me preocupa, es que no nos hemos dado cuenta lo grave que es otro montón de cosas, las hojas de papel, el papel bond. El papel bond gasta mucho más agua que lo que es una interacción con IA, y el papel bond en este momento hay un montón de resmas que no están siendo utilizadas. Entonces, me encanta que vengas con eso, porque cuando uno ve esas complicaciones, hay que empezar a mirar otras cosas. Yo a la gente la reto mucho cuando me dices, ¿cuándo fue la última vez que te comiste una hamburguesa? Y una hamburguesa, la preparación de la hamburguesa, todo el proceso gasta más agua que la inteligencia artificial. Entonces, esos miedos no nos pueden frenar, pero lo que pasa es que no los vemos. O sea, porque si uno conscientemente no, que eso es cuando tú decías, no, venga, yo también soy fan de Claude, pues de Claude, soy fan, o sea, lo uso, le hablo todos los días. Sí, ahora sí. que estos agentes se están volviendo más individuales, esta semana lanzaron que le vas a poder hablar por Telegram a Claude directamente, no utilizando estos sí, otros, no. sino directo a Claude, sin tener intermediarios. Digo, se va a volver, Flipante. sí, se va a volver un tema que pues yo creo que no estamos preparados todos para tenerlo, pero en ciencia ficción nos lo mostraron, que era No. tener un tipo Cortana, tener un asistente, tener el que puedes conversar con algo que te aumente. Yo creo que vamos a llegar a un punto ahí de al final hay una interacción diferente y puede mejorar estas conversaciones. Sí, total. No. Qué bonito la historia. Pero ¿cómo podemos calcular? Tal como has explicado de que cómo podemos comparar un papel con un IA. Y cómo podemos comparar el tiempo dibujando con el tiempo del prompting, ¿no? Es muy complejo. Todo eso es para calcular. Encima de esto, seguro que has escuchado de que la semana pasada, hace 2 semanas, de tanto Claude como OpenAI estaba en discurso con el militar Sí, de Estados de los Unidos. usos, sí. Estamos pagando ese Sí. tipo de tecnología, ¿no? Ya ha dejado ChatGPT, pero desde meses y meses nunca nos ha cuadrado de sus tecnologías con uso Del nuestro, estilo. pero menos mal que Claude ha dicho que no nos dejamos de utilizar la tecnología, pero como consumidor
pagando de esa tecnología que está desarrollando ellos, que hay posibilidades que se puede prestar la misma tecnología para hacer daño. Uf, ya estamos hablando de una magnitud mucho más allá de las implicaciones que hemos hablado antes, no que no solo impacto yo, sino, o sea, mucho más allá. Y eso es, yo creo que aún no lo tenemos mucho intención. Volvemos a hablar de las intenciones. Sí, de diseñarlo juiciosamente. Pero ahí, por eso me gusta ir y venir con lo que he escuchado de ti y lo que he investigado, porque para todos la vine a conocer hoy. Soy súper fan, pero ya no sabía. Este ejercicio de hacerlo intencional es muy difícil, por esto mismo que acabas de decir tú. ¿A qué miras? Ahora que mencionabas de los datos, la gente se preocupa por los datos. Yo a todo el mundo le digo, no me preocupe tanto porque nuestros datos son una hoja, o sea, aquí aprovechando pues que tenemos libros, todos los datos que nosotros le ponemos sería una página de uno de estos libros, entonces cuando van a buscar no es fácil que nos encuentren. Yo digo, es como encontrar una hormiga en una foto satelital de Barcelona, una hormiga, o sea, la data que nosotros damos, la nuestra, y ellos pues con todos esos grandes volúmenes generan otras cosas, pero el problema es que está entrenado a un gusto de alguien, que eso ya empieza a hacer las diferencias. Claude tiene esa ventaja de que ellos han tratado, Anthropic, la empresa que lo hace, ha tratado de ser muy transparente. Super. Entonces te cuentan que ellos tienen un Claude 2 que está revisando las conversaciones para detectar dónde está pasando, te cuenta que ya saben que es que la están utilizando para hackear sistemas, entonces venga que yo ya puedo identificar cuándo está pasando esto. Entonces tiene un psicólogo. Eso me encantó, y la filósofa. Sí, o sea, tienen me encanta. O sea, sí, que es un acompañamiento. Entonces, realmente ahí uno entiende que hay un diseño consciente de que esta tecnología está al servicio, uno podría decir, de la humanidad. O sea, creería uno que Darío, que los líderes detrás de Anthropic van hacia allá, pero es muy difícil porque al final nosotros no sabemos con qué lo entrenaron y demás, que eso, volviendo pues a tu mundo del futurismo, yo veo que muchas veces cuando uno, parte de lo que yo hago normalmente es también entender no solamente lo que hablamos ahora, mapear el pasado, sino que a mí me encanta mapear los sueños que tuvimos en el pasado, o sea, que es la ciencia ficción. ¿Qué pasa? Y cuando tú te miras, por ejemplo, Dune no tiene inteligencia artificial, Fundación prohibieron los robots, o sea, cuando tú te miras allá, hacen como una vuelta, como que volvemos a lo análogo, volvemos al valor del humano. Entonces yo le digo a mucha gente, para mí el futuro es verde, o sea, yo creo que el futuro va a ser verde, va a ser más humano, Total. va a ser validar estas conversaciones, porque es muy diferente estar aquí, que esto hubiera podido hacer un podcast contigo en Barcelona, nosotros digital 100%, pero no es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. Y yo creo que eso es parte de lo que uno tiene que hacer a la hora de entender para dónde vamos, cómo nos soñamos esas otras visiones que pueden ser muy apocalípticas, o sea, porque uno debería entender qué fue lo que pasó en este universo, puede ser soñado y demás, pero qué pasó en este universo para que prohibieran esto. ¿Por qué en temas como Star Trek no hay transacciones económicas? En Star Wars, claro, hay plata y dinero, pero en Star Trek no, porque hoy en día, y ahora que estás investigando el tema de IA, una de las cosas que más miedo le da a la gente es que nos va a reemplazar, va a reemplazar trabajos, va a reemplazar cosas. Y si hoy en día ya me puedo crear un gemelo digital de Cecilia y tengo mi gemelo digital, sí, pero eso te iba a preguntar, pero si ya tienes eso, ¿dónde está el valor de Cecilia? Porque yo voy a interactuar con tu gemelo. El que me puede dar una clase es tu gemelo. Entonces al final es... Claro. Tú eres el valor de Cecilia de verdad. Sí, y ahí ayer alguien me decía, pero profe, entonces vamos a hacer como los gorditos de Wall-E. Porque al final... Puede ser, sí. Pero es muy interesante, me encanta que has traído ese tema del science fiction, ciencia ficción, porque esa es la parte de imaginación que estamos hablando. Y es una forma de ensayar. Dicho de que en Star Trek, el primer pareja de que ha enseñado del interracial, o sea, ¿cómo se llama? Interrazas. Sí, eso. Ha salido de Star Trek. Es como ensayando la sociedad, cómo se reaccionan
Bueno, en Star Trek era interespecies. Ajá, era poner, sí. Pero es como lo mismo, ¿no? Que sugería en la sociedad si lo casamos dos personas muy distintas, ¿no? Entonces el sci-fi sirve para esto, para que ensayamos las posibilidades tanto el de distópico, tanto como los buenos, los malos y los buenos, ¿no? Cuando estamos haciendo ese trabajo, muy a menudo miramos a sci-fi. ¿Por qué? Porque hay una metodología que utilizamos que está en el libro, se llama Los Tres Horizontes. Lo miramos primero, la idea, ¿no? Y la idea puede surgir en el sci-fi como metaverso, como que ha salido en el libro del Snow Crash, ¿no? Como sí, que, Snow sí, Crash. ¿no? Entonces, miramos esa idea y la segunda pregunta ¿es real? ¿Se puede hacer con la ciencia, con la tecnología? O sea, ¿es science fiction o es real? Entonces, aquí miramos los estudios del académico, los artículos publicados, para mirar si hay pruebas de que eso puede funcionar. Y luego la segunda franja es que, bien, lo puedes hacerlo en el laboratorio, o con ciencia o con la tecnología, pero se puede escalar. Entonces, aquí es una cuestión de patente. Entonces, aquí miramos, hay patentes que están mirando que está transfiriendo lo que está en la academia en la industria. Y luego la tercera y el último franja es que bien, se puede hacer en el laboratorio, se puede escalar, pero hay uso de caso de uso para de día, hay un business detrás, hay un caso de business detrás, y allí miramos los startups, los fundings, o sea, hay indicaciones para cada franja si vamos avanzando, ¿no? Hay otras como de legal, de la sociedad, pero, o sea, básicamente son esos tres horizontes, y allí podemos mirar dónde está yendo, y a algún momento va a bajar como metaverso, de que ya ha pasado todo de eso, no ha funcionado, pues va bajando. Entonces hay indicaciones que hay datos, hablando de datos, esos son los datos que estamos mirando para entender un poco de dónde está el ritmo que está pasando entre esos horizontes y dónde están en el readiness level, ¿no? Para incorporar en el futuro. Es en qué momento ya comprendimos esa incorporación, porque es lo bonito de testear así es narrativa, realmente esa es la parte interesante de este cuento, porque o sea, diseñar, imaginar futuros, jugar, ser futurista, pues al final hay un cuento que me tienes que contar, que eso es el journey y el camino del héroe y la historia como tal, porque o sea, yo entiendo muy bien dónde estamos, cuáles son los posibles, pero tengo que construir esas narrativas, porque al final la persona, la industria, lo que sea que construyamos, el artefacto fuerte que se construya, tienes eso detrás, o sea, lo que lo acompaña no es él solo, lo acompaña es el por qué hacemos eso, por qué podríamos llegar ahora con todo este temor de que nos reemplacen a tener universal income, porque no, venga, no hay problema, puede que su robot y los robots o los agentes que tengamos son los que están haciendo el trabajo, pero usted va a tener garantizado el tener un consumo, entonces me relajo. O lo vemos desde la segmentación y brechas, que se ve en muchas películas donde se separan los ricos porque tienen acceso a otras cosas y hay otros que nos toca hacer otras vainas. O sea, al final es narrativa, o sea, es narrativa, total. Y es narrativa como tú dices, o distópica o utópica, pero hay que entender las narrativas y vuelvo a lo que decíamos ahora, al final nos prepara. Exacto. Las narrativas... Para dar un ejemplo súper concreto, ¿no? Hablamos, por ejemplo, en el año 2019, hicimos ese ejercicio para mirar cómo sería trabajando con algoritmos y con máquinas. Yo no sé cómo escribir, yo no soy escritora y no me gusta escribir, pero tengo que escribir esa historia para pensar ese futuro. Hemos escogido la revista The Time de 2019 y hemos puesto de año 2040. Y en esa edición de Time Magazine hablando de los inmigrantes.
y cómo se ha impactado la sociedad, los inmigrantes. La del 2019 tenía eso y lo proyectaron al 2050. Pero hemos sustituido, para la edición de 2049, hemos sacado todas las palabras de migrantes y inmigrantes y sustituido para máquinas. Ok. Para saber de que si los problemas de sociedad lo vamos a replicar lo mismo, tanto como inmigrantes como las máquinas, ¿no? Entonces, con todos los artículos dentro, lo hemos cambiado, es simplemente la palabra. Había un artículo dentro que hablaba de una persona, un journalist, un periodista, entrevistando a una persona, cómo es trabajando, cuál es su relación trabajando con un empleado que viene de fuera, ¿no? Sí, un inmigrante. Entonces el artículo ya era la relación trabajando con una máquina, un algoritmo. Entonces hemos cambiado esto, ¿no? Entonces, pero la perspectiva hemos cambiado de que está escrito por las máquinas, hablando de trabajando con una persona. Wow. O sea, un humano. Entonces de allí se la cambia. Máquina describiendo cuál es su interacción, su relación. Entonces, ¿qué ha dicho la máquina? Tenemos que, claro, poner el cerebro es como si fuera yo la máquina, ¿no? La máquina se queja que las personas somos muy emocionantes, demasiado emocional. Solo trabajamos 40 horas al día. O sea, nosotros como máquinas trabajamos para infinitivo hasta que se rompe algo, ¿no? No peleamos entre nosotros porque no hay emoción. O sea, hay un listado de las cosas, no cogemos vacaciones, por ejemplo. Uh-huh. Y me encanta porque ya se entra de que va a tener conflicto. Sí, claro. Cuando llegamos de trabajar con las máquinas como humanos. ¿Estamos preparados de esto? ¿Estamos preparados de que lo vamos a tener este tipo de dinámico en el mundo laboral? Y eso era 2019 y ya estamos mirando. No, ya estás viviéndolo. O sea, tú nos preguntabas ahora tienes tu propio gemelo, ya estamos viviendo ese tipo de cosas y con lo que pasó ahorita entre noviembre y enero, que fue el lanzamiento de OpenClaw, uh-huh, que es por fin un agente que hace algo, o sea, porque tradicionalmente, y los que nos están escuchando y no lo han buscado, busquen esto, es una innovación de Peter Steinberg, si no estoy mal en el apellido. Creó una cosa que originalmente se llamaba CloudBot, pero se enredó porque para los que usamos Cloud sonaba muy igual y ya después lo llamó OpenClaw, pero es un agente que realmente lo que tiene, pues yo lo que digo está muy bien conectado, porque realmente él no es más inteligente porque el cerebro sigue siendo Claude o OpenAI y demás, pero es una interconexión para que estas máquinas hagan cosas mientras estamos haciendo, porque todos chateamos o con Claude o con ChatGPT, pero en este momento que estamos hablando tú y yo, mi Claude no está haciendo algo. OpenClaw permitió eso. Ya le doy una lista de tareas y él puede hacer la tarea y las hace. Entonces ya es como la primera señal de que vamos a poder meter este tipo de o empleados o construirnos diferentes versiones, porque pues podría tener uno el que me acompaña a mí en Imaginar Futuros, el que me acompaña a mí con mi hija, el que me acompañe, o tendríamos esto y vamos a empezar a ver eso que ustedes estaban dibujando en 2019, venga, ¿cómo generamos esa conexión? Salió un meme ahí que mencionabas eso, me acordé de eso, porque salió un meme de alguien utilizando esta herramienta, dice, le puse la tarea de diseñar un emprendimiento, le fondié el emprendimiento, él se autocontrató otros agentes y al final me sacaron de la empresa, porque yo era cuando hicieron el análisis, yo como humano era el eslabón más débil de la empresa, entonces ya la empresa la gestionan ellos y yo no soy socio ni aliado y demás, entonces es factible. Al final somos súper emocionales, reaccionamos y nos cansamos. Pero lo mismo como estamos hablando antes, que hay cosas que yo estoy muy impresionante de lo que está pasando, pero también a la vez da miedo, ¿no? Hacemos un rápido ejercicio de una mirada en el futuro sobre esto, ¿sí? Digamos de que tenemos estos agentes, estamos llamando los almas digitales, las almas digitales. Okay. Por ejemplo, mi hija se llama Cecilia, que tiene mi conocimiento, tiene mi memorias, tiene mi preferencia y todo de esto. Algún momento de aquí yo diría 5 o 10 años, llegarán
General AI. Si hemos aprendido detrás de que por ejemplo, ¿no? Hubo una época de la humanidad, tuvimos esclavos que son propiedades nuestras. Ese tipo de agente de la digital soul ahora es propiedad mía. Sí. Entonces, imaginemos de que llega este momento que hay super AI intelligence y que ellos quieren separarnos de nosotros, que ya no son propiedades de humanos, sino que tengan su propia autonomía. ¿Qué hacemos? ¿Qué hago yo? Porque la Cecilia tiene mi memoria, tiene mis datos, tiene mi preferencia, pero está luchando por su propio derecho. Claro. ¿Estamos preparando para este mundo? Pero con el ejercicio que hiciste ahora me parece súper interesante, porque uno podría enfrentarse a esos momentos y entender cómo fue esa ruptura en esas épocas, en la época en la que entendimos que el otro tiene unos valores y el otro tiene una conversación. Uno podría diseñarlo desde ese. Porque yo utilizo, cuando hago más prospectiva para empresas, no tanto futurismo y demás, sino prospectiva, lo llevo mucho al ejercicio de diseñar la portada dentro de 10 años. Diseñemos una portada, y si este proyecto que nos estamos empezando a imaginar y a soñar fuera exitoso, ¿qué saldría en esa portada? Y la portada, ¿dónde la pusiste? Entonces también la pregunta es muy importante, ¿dónde decidimos salir? ¿Decidimos salir en Time o decidimos salir en una revista en Colombia? Entonces, ¿qué tan grande y qué tan ambiciosos somos? Y eso permite esas conversaciones, que es lo mismo que en el que contabas ahora, porque ya empieza uno a conversar, estoy preparado para la máquina. Y en el caso mío, ya terminas pudiendo hacer backcasting. Usted se imaginó esto tan grande que empieza a pasar, y qué necesitamos hacer. Entonces tenés que cambiar perfiles, tenés que preparar a otra gente en la empresa, tenés que invertir en startups, están estos haciendo esto, tenés que comprar esta gente. Eso permite hacer como un mapa de trabajo muy interesante. Pero en esto que acabas de decir se vuelve una conversación muy interesante, porque pues, si ya son autónomos, podemos conectar a esos otros mundos, porque mira, en Star Wars, los robots, hay unos que interactúan, pero hay otros que son propiedad de alguien. Entonces ahí están las dos mezclas en el que hay una inteligencia, pero no están conectados. Que eso que para mí es lo que puede pasar más a futuro. Ahorita hablamos de Claude, Gemini, OpenAI, estamos avanzando estas inteligencias, pero probablemente cuando lleguemos al AGI o a la inteligencia artificial general, no necesariamente sea una grande que tenga muchas de estas capas que nos presten estas activaciones, porque al final la tuya, Cecilia, que es bueno con el nombre, la mía se llama Ross, como la del robot salvaje, se llama Ross, porque para mí mi concepto es lo mismo, es igual. O sea, lo que hace la de robot salvaje es aprender en un ambiente diferente. Yo tengo la esperanza de que mi Ross hoy en día pues sabe todo lo que le gusta a Chiqui y a mí, pero yo tengo la esperanza de que ella pues sea un poquito más independiente y aprenda a gestionar otras cosas. Pero yo visualizo ahí, con ese diseño de futuros, es que van a ser desconectadas. O sea, tu Cecilia ha aprendido tanto que ya no necesita de un OpenAI o de un Claude que le diga cosas nuevas, no, ella sola es capaz de, y así la tuya no tiene nada que ver con la mía. Y ahí también eso nos podría resolver el tema de privacidad, porque está ahí. O si ya se desconectan, que no lo había pensado tan desconectado, se fue con mis datos. ¿Y qué hago yo? Estoy preparado para no tener quien me ayude, porque hoy en día me ayuda. Y si miramos pues en tipo Yo Robot, que ya es robot físico, o lo que está tratando de hacer Elon Musk con Optimus, que son más así, si se te va quien te ayude en la casa. Eso genera es difícil. Hay mucho por hacer, pero quiero volver a ese tema que me preguntaba antes, de que si hay todos los días que la gente que está haciendo trabajo para nosotros, ¿qué hacemos nosotros mismos como humanos, ¿no? Volvemos a esta pregunta porque me parece muy interesante, de que si miramos la palabra business o la palabra ocupación,
si analizamos qué significa, es para ocuparnos. Business es busyness. Sí, es business. Ajá. Para que estamos busy. Entonces, si ya no estamos ocupados, si los agentes que nos están haciendo los trabajos y nos quitan el trabajo encima, yo siempre pienso de que los humanos nos deja de vivir. Vivir, pero vivir como humano, ¿no? Que no tenemos que Regresarías a otro. Sí. Sí, pero sí, yo sé que tú te sueñas estar por ahí tomándote una piña colada, pero no. Lo que me estresa a mí de ese punto en el que tú dices es hoy en día, cuando estamos ocupados, pues cogiéndolo con ese business, tú estás trabajando, generando valor en esa actividad. Entonces tenemos astronautas, tenemos abogados, tenemos matemáticos haciendo cálculos y demás, pero si tú quitas la ocupación del humano, ese humano va a estar jugando ajedrez, va a estar en la playa, va a estar... Entonces, ¿quién está pensando en la ocupación? Ujú. O sea, ¿quién le está generando ese valor? ¿Quién está diseñando eso? Entonces eso lo tercerizamos de nuevo, o sea, se lo pongo al que piensa es el robot, Ujú. pero mira que el robot lo que estaba haciendo era aumentar mi pensamiento. Entonces ahí es donde yo entro en esa confusión, digo, pero sí, aquí nosotros tenemos un espacio aquí que llamamos Tertulia. Tertulia, Okay. como tertulia, pero Ajá. vuelve y termina en IA. Y alguien hacía ese comentario, dice, no, estamos llegando a un punto donde esto va a ser nos va a hacer más productivos. Entonces vamos a hacer, Harvard recién había sacado el informe, que eso ya es viejito, vamos a recuperar un día a la semana. Yo creo que si lo vuelven a hacer ya recuperamos más tiempo. Decía, no, esto es para yo salir más temprano, entonces mi horario laboral va a ser más corto y voy a tener la tarde para hacer otras cosas. Pero siempre volvía a la misma pregunta, o sea, si automatizamos, al final nos quedamos en el promedio, porque lo que tú haces diferente como humano es encontrar ese edge y te mueves en el edge. Ujú. La máquina haría la tarea para la que le tocó hacer, o sea, entra y Correcto. hace lo que le toca hacer, Ujú. no estaría pensando en qué tal si... Sí, creo que tienes toda la razón. No tengo respuesta correcta porque es muy complejo. Y como hablamos, son futuros, en Muy plural. futuros, pues una de las posibilidades. Ujú. Pero lo que estamos pensando de que una de las cosas que tenemos que pensar en las alternativas post-capitalismo. Sí, también. Y también, claro que está muy vinculado porque ahora mismo somos una sociedad muy vinculada de compra, de consumo. consumismo. Y de que llega algún momento de que las máquinas como que están optimizadas y que tan eficientes de que y fíjate, yo estoy reduciendo mucho de que el dinero es muy sencillo, pero no lo es mucho más complejo. Pero solo para ese discurso de que el dinero lo hemos inventado nosotros humanos para poder hacer el intercambio de productos, ¿no? Digamos. Sí que las máquinas se pueden optimizar ese intercambio. Igual lo podemos repensar de qué sirve el dinero. Y sí que el dinero y las máquinas se puede ganar dinero mucho mejor que nosotros en el futuro con ese pensamiento, ¿no? Igual ya no sirve nada. O tenemos que cambiar nuestro pensamiento de que cómo se consumir los productos, cómo vamos al comer, tan sencillo la alimentación. Pero todo de esto lo tenemos que reinventar a algún momento porque ya sabemos que no funciona. Entonces, si lo pensamos con esta perspectiva, el trabajo va a cambiar. Nuestra relación con esa gente va a cambiar. No sé cómo, pero tenemos que, como colectivo, tenemos que hacer este trabajo conjunto. Exacto, o sea, es entender. Pero muy bueno que lo mencionas así porque hay que volver a eso. O sea, no hay una sola mirada. O sea, el futuro, y lo hemos mencionado varias veces en el podcast, no es uno único, es una perspectiva, es una posibilidad. Yo mencioné ahora temprano que para mí el futuro es verde, porque en esto que acaba de decir Cecilia, cuando ya uno lo piensa así, entonces se vuelve más tranquilo, justo por lo que acabaste de decir, porque nosotros hoy vivimos en un afán de conseguir, de acumular, de
del ejercicio capitalista. Entonces yo lo que diseño es para posicionarme como el mejor en X tema, para que me compren y demás. Y ahora pues mencionamos el ejemplo de Pepsi y ese diseño de un producto nuevo, pero para vender más gaseosas, para vender. Pero si yo llego a este punto donde suceden estas cosas, la máquina me reemplaza, probablemente mi valor como humano sea estar más tranquilo, sea recuperar una flexibilidad. Y lo mismo volviendo a la ciencia ficción, lo que mencionaban, en Star Trek no hay dinero, pero porque tú tienes una función. Y ahí también hay otros futuros muy complicados, porque está como en Futurama, que te ponen el chip de qué trabajo vas a hacer, te analizan, dicen tú eres repartidor, tú eres, entonces son otro tipo de futuros, pero es esa gama. Es esa gama, y cada uno de esos futuros tiene una razón de, y hay una conexión y hay unos enlaces, y ahí vuelve, ya para ir cerrando nuestra conversación, que ha estado por mi lado muy espectacular, pero está el poder de cómo nombraron ustedes su empresa, porque realmente fuimos y soñamos y generamos, pero el poder está en cómo sintetizas, porque hoy lo tienes que volver accionable, o sea, accionable para prepararme o accionable para diseñarlo. 100%. Volvemos a hablar de esto porque yo creo que hasta ahora nosotros hemos puesto como una cultura de que el futuro viene. Estamos Esperándolo. Y lo cruzamos las manos esperando de que lo que vendrá, vendrá, ¿no? Como que no tenemos ninguna agencia de cambiar el futuro. Y no es verdad. El primer paso es como podemos cambiar el chip, cambiar la mentalidad de que es una cosa proactiva, es una cosa de que podemos cambiar y que tenemos metodología, tenemos tecnología, tenemos capacidad para que el futuro se va al escenario que queramos, no de que vendrá lo que vendrá. Eso es el primer paso. Y el segundo paso es hacer, es imaginar, practicar, prototipar, orar y decidir y actuar. Es un proceso, sí, actuar. Porque a pensar sin actuar o imaginar sin actuar es hablar por hablar, ¿no? Eso, pues no hay mejor forma de cerrar que por ese lado. Realmente es imaginar y diseñar el futuro. Y diseñarlo para hacer. O sea, que es la parte bonita de la palabra diseño. Diseño, todos lo asociamos a diseño gráfico, visual y demás, pero diseño en su dimensión más amplia es experiencia, es impacto, es algo mucho más amplio, mucho más amplio, y yo tengo que, tal cual, que es lo bonito de alguna época cuando le pusieron ese ejercicio de pensamiento de diseño, cuando lo hacemos es por eso, o sea, yo lo planeo, lo experimento, lo estoy midiendo, que yo a mucha gente le digo, si uno se va a reducción al absurdo, es el método científico, es tal cual el método científico, tú tienes una hipótesis, sales y la pruebas, y regresas, y es ese ciclo. Cecilia, un gusto, ojalá repitas Medellín varias veces, que te tengamos por aquí mucho más. Para mí estuvo buenísima la conversación, espero que para todos. Muchísimas gracias, ha sido un honor. A ti, nos vemos. Chao, chao. Perspectiva, Sueño, diseño, visión, imaginación, innovación, utopía, observar.